contar un poco de la investigación que he venido realizando durante ya varios años, y me voy a detener con un poco más de detalle en un último trabajo que tiene que ver con formación emocional inicial docente. ¿Vale? Pero lo voy a poner en el contexto de un trabajo más amplio que, como digo, ya tiene algún tiempo. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es la certeza que supongo que compartimos, que estamos de acuerdo, respecto del hecho de que las emociones han adquirido cada vez más valor o están siendo cada vez más fuertemente apreciadas como un elemento muy importante en los procesos educativos, y eso es en general una muy buena noticia, ¿no? Estamos hablando de tal vez las últimas 2, 3 décadas que se viene produciendo un crecimiento de este tema. Un segundo, que tenía un cronómetro y olvidé colocarlo para no pasarme demasiado en el tiempo. Algunos ejemplos de esto que algunos llaman un giro emocional en educación, o algunos elementos que lo ilustran, son, por ejemplo, el aumento en las publicaciones sobre emociones en educación, que han crecido de los 20 años anteriores a 1997, había 7.175 publicaciones con el término emoción presente en el título, y en los 20 años posteriores a 1996, 92.000 publicaciones. O sea, un crecimiento brutal en el interés de los investigadores por indagar sobre este tema. En segundo lugar, a nivel de la praxis, del ejercicio de los profesores, hay una demanda también cada vez más grande, cada vez más importante por capacitarse en temáticas que tienen que ver con emociones, algo que ha crecido además de manera exponencial durante el último año a propósito de la pandemia. Si uno toma los datos de la encuesta Elige Educar del año 2019 y los compara con la del año 2020, uno observa que el tema emocional pasa de algo así como el quinto o el sexto lugar al primer lugar dentro de las demandas de capacitación de los profesores, y eso es algo que pasa también en otros países. Por ejemplo, en una encuesta de Educaicha del año 2020, en España se observa la misma tendencia. Entonces aumenta la demanda por capacitación emocional en general en los últimos años, pero en el último año en particular este crecimiento es gigantesco. Si uno se va a la web, así hizo un ejercicio, digámoslo, sencillo, pedestre, de googlear el término curso de educación emocional en Google, y aparecen nada menos que 17.200.000 resultados en español. Y si uno lo teclea, lo digita esto en inglés, aparecen 119 millones de sitios que tienen que ver con cursos de educación emocional. O sea, estamos hablando de un negocio gigantesco que ronda en torno de las emociones y de la educación, y que por lo tanto mueve mucha gente, mucho dinero, en fin, es un asunto relevante desde ese punto de vista también. El Ministerio de Educación tampoco se queda atrás. La Agencia de Calidad de la Educación y los organismos que están encargados del tema en Chile también están tomando medidas. Recientemente se dio a conocer la bitácora para el autocuidado docente y otros manuales que tienen que ver con la contención emocional en tiempos de pandemia. Y ahora, hace muy poquito, no sé si lo vieron, el diagnóstico integral de aprendizaje, que trae como uno de sus ejes principales la dimensión socioemocional. Esta noticia que se ha destacado en los medios como, no sé si le pusieron el terremoto educacional, el desastre educacional, no me acuerdo, donde se realza la idea de que los estudiantes no habrían alcanzado el 60% de los aprendizajes esperados para el último año, y se ha atacado menos, pero también habría un gran deterioro en el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y finalmente, otro elemento que ilustra la fuerza que está tomando este tema en Chile es el proyecto de ley de educación emocional que una institución privada está tratando de impulsar y que presentó a través de un documento en el Congreso, y que, bueno, estaba en discusión hasta antes de que pasaran todas las tremendas cosas que están pasando en nuestro país, que en el fondo vinieron a paralizar un montón de cuestiones, pero está ahí pendiente de discutirse la idea de tener una ley que trate específicamente este tema, ¿no? Probablemente sea algo que también tenga que ver con el proceso constituyente.
en el próximo tiempo. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del mercado y de las políticas públicas en general en relación a esta demanda por abordar la dimensión emocional de la enseñanza y el aprendizaje? Yo lo puse así como de manera sintética, como una respuesta que está conformada por tres grandes vértices o tres grandes componentes, tres grandes elementos y tres grandes enfoques. El de la psicología y la educación positiva, que me imagino que muchos de ustedes y muchas de ustedes habrán escuchado nombrar, ¿no es cierto?, que es esta idea de la búsqueda de la felicidad, de la reducción de las emociones llamadas negativas y una serie de herramientas en esa línea. El enfoque de la inteligencia emocional también tiene mucha importancia para construir respuestas respecto de este problema, y su idea de la autorregulación de las emociones, la necesidad de que las emociones sean controladas por nuestro componente, llamémoslo así, más cognitivo o racional en un sentido tradicional. Y también la idea del aprendizaje social y emocional, que es otra de las corrientes que ha tomado mucha fuerza en el mundo para hacerse cargo de esta problemática, ¿no? Ya voy a describir más o menos a grandes rasgos cuáles son los elementos que caracterizan a esta mirada compuesta por estos tres ejes, pero antes quiero decir que se trata de una mirada que ha sido muy cuestionada en el último tiempo. Han salido libros muy provocadores, muy desafiantes, cuestionando las bases científicas de estos enfoques y cuestionando también desde un punto de vista incluso político la lógica que estas miradas siguen, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguien ha visto por ahí el libro Japicracia de Eva Illouz, que es una socióloga francesa, y un psicólogo español, que es un tremendo bestseller, ¿no? Ya debe ir como en la 10ª edición. Entonces la idea de Japicracia, que describe como esta obligación que tenemos últimamente todos de estar felices, contentos todo el tiempo, ¿no? O el libro de la periodista norteamericana Barbara Ehrenreich, que se llama Sonríe o Muere, que es una periodista que contrajo, no sé si se dice así, cáncer hace algunos años atrás, y cuando empezó a acudir a los grupos de apoyo socioemocional se encontró con que todo el mundo le decía: vas a descubrir la maravilla que es tener cáncer y cómo te va a cambiar la vida y cómo vas a poder entender el mundo desde otra perspectiva. Y bueno, muy sorprendida, digamos, por lo que ella consideraba una tragedia terrible, y que todo el mundo le decía que iba a ser una especie de epifanía. Escribió este libro crítico también de la psicología positiva que se llama Sonríe o Muere, la trampa del pensamiento positivo. O de Byung-Chul Han, filósofo coreano, La sociedad del cansancio, o otros como La industria de la felicidad. O sea, quiero decir que esto, si bien tuvo un momento de mucho auge acrítico, en los últimos años está siendo cuestionado fuertemente. ¿En qué consiste a grandes rasgos este enfoque que da respuesta a esta demanda por el tratamiento de las emociones en educación? En primer lugar, está sustentado sobre lo que podríamos llamar un dualismo emoción-cognición. La idea de que aprender es un proceso estrictamente cognitivo que tiene que ver con representarnos el mundo de una cierta manera, y por otra parte están las emociones que acompañan o forman parte del contexto en el cual el aprendizaje ocurre, pero se trataría de un estado de otro tipo. La emoción es otra cosa diferente al aprendizaje. Además, desde este enfoque se entiende las emociones como estados discretos, es decir, tristeza, alegría, rabia, como compartimentos estancos que uno puede diferenciar entre ellos, ¿no? No la idea de la emoción como un continuo en permanente variación. Se trata de un enfoque también que tiende a ver las cosas en blanco y negro, reduce el valor de las emociones a su valencia, es decir, existen las emociones buenas y las emociones malas para aprender. Voy a ir más rápido porque veo que ya llevo un montón de tiempo. Está centrado en los individuos, es decir, no ve el carácter comunitario, cultural ni político de las emociones. Tiene un carácter psicologizante,
es decir, que tiende a tratar de imponer, digamos, una cultura psicológica sobre la educación, desconociendo los valores, principios, normas de funcionamiento, tradiciones existentes dentro y lógicas existentes dentro del mundo educativo. Se centra sobre todo en la idea del desarrollo personal, pero no tiene tanto que ver con el aprendizaje de los contenidos, digámoslo así, más duros del currículum, como las matemáticas, el lenguaje, etcétera. Y tiene mucho que ver como con la convivencia, pero no tanto con el aprendizaje en un sentido cognitivo, y es más bien de carácter discursivo, toma la forma de cursos de educación emocional o unidades de educación emocional, generalmente en las horas de orientación, y no integra de manera más profunda las emociones con los procesos de aprendizaje de los contenidos, digámoslo así, centrales del currículo. Aquí hay un extracto de una tabla de una crítica muy potente que hace un autor sobre la educación emocional y la idea de la inteligencia emocional como discurso hegemónico en educación. Lo que dice Menéndez es básicamente que esto se ha transformado en algo ya tan importante, tan asumido por nuestra cultura educativa, que es prácticamente imposible conversar desde otro punto de vista. Cuando a alguien le hablan de emociones en educación, inmediatamente piensa bajo esta lógica compuesta por la inteligencia emocional, la psicología positiva y el aprendizaje socioemocional, y es muy difícil salir de ahí y mirar otros puntos de vista. Como a mí esto no me hace mucho sentido, como yo soy bastante crítico de este enfoque, por diferentes razones que ahora no hay tiempo como para comentar, pero no solamente por una formación académica, he estado, digamos, empeñado en tratar de mirar otras perspectivas diferentes para entender el rol de las emociones en los procesos educativos, pero me encuentro con este problema que Gastón Bachelard llamaba un obstáculo epistemológico, es decir, que antes de poder siquiera plantear otras posibilidades, es necesario cuestionar fuertemente el paradigma sobre el cual estamos hablando de emociones en educación, porque si no hacemos esto, cualquier otro tipo de discurso como que no logra entrar. Yo he vivido esto en términos personales, por ejemplo, a través de las publicaciones, cuando a veces uno manda una publicación que no sigue la lógica de la inteligencia emocional, hay respuestas tajantes a veces donde los artículos ni siquiera son mirados porque se asume como un artículo incorrecto o incompleto por el hecho de no citar la bibliografía propia de ese enfoque, ¿no? Algo que, bueno, lentamente comienza a cambiar. En la perspectiva del Ministerio de Educación también se asume esta mirada, por ejemplo, a raíz de la bitácora para el autocuidado que sacó el Ministerio de Educación hace poco, el Observatorio de Políticas Educacionales de Chile hizo una crítica muy fuerte de esta bitácora, señalando que es individualista, que se centra en la culpabilización y responsabilización de los profesores más que en su bienestar, que niega las condiciones estructurales del trabajo en el cual los profesores y profesoras de nuestro país se desempeñan como docentes, en fin, una serie de elementos que van en la mirada que les presenté hace un momento, de la crítica hacia este enfoque como una respuesta efectiva al problema de abordar las emociones en la educación. Había puesto incluso acá la experiencia de una profesora que me mandó por correo electrónico respondiendo el diagnóstico integral de aprendizaje, pero me lo voy a saltar. Leo solamente una cosa cortita, donde me dice: creo que el encierro nos hará más simpáticos que empáticos. Es una conclusión depre, ¿no? Una profesora que está respondiendo esto en medio de la pandemia, sobre todo si hay desprecio o desconocimiento, tanto a nivel macro, Ministerio de Educación, como micro, administrativos del colegio, que pretenden que seamos expertos en clases online, entretenidas para no perder asistencia y subvención, y me pone ahí signos pesos, está bastante enojada. Algo que ya sabemos por estudios recientes que le está ocurriendo a muchas profesoras tristemente en nuestro país. Bien, mi propuesta es un poco quijotesca porque es ir contra, como ya lo he denominado, un obstáculo epistemológico muy fuerte, una tendencia que ha calado muy profundamente en nuestra cultura en general y en nuestra cultura educativa en particular, es considerar las emociones como centro de los procesos educativos. O dicho de otra manera, como lo presenté para un artículo que me pidieron de la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, toda educación es emocional, sentir es comenzar a aprender. Es decir, la idea de que existen las emociones por un lado y el aprendizaje por otro es epistemológica
e incluso neurocientíficamente incorrecta. En nuestro cerebro no existe la distinción entre emociones y procesos cognitivos tal cual nosotros la concebimos culturalmente. Por lo tanto, cualquier proceso educativo es de características emocionales y no se trata de que las emociones acompañen o sean parte del contexto de los procesos educativos, sino que son el centro, porque cada vez que nosotros sentimos algo, y si ustedes están sintiendo algo a partir de lo que yo estoy diciendo, aunque sea rabia, aunque sea aburrimiento, aunque sea desagrado, algo está pasando que ya tiene que ver o que podría ser nombrado como aprendizaje. La emoción es el primer estadio del aprender, ¿no? Un ejemplo de un discurso de un profesor que me hace mucho sentido bajo esta lógica es el de un profesor de Arica que me relata el año pasado lo que le pasó con estudiantes en ciencia, tercero o cuarto básico, algo así, trabajando sobre el calentamiento global. Dice: presenté a mis alumnos algunos antecedentes que señalan que tal y como va el proceso de devastación del planeta, nos quedan recursos para sustentar apenas un par de generaciones humanas. Mi idea, dice el profesor, era sensibilizar sobre el problema para motivar a buscar información para un trabajo de investigación sobre el tema. Me sorprendí por el efecto producido, ya que mis estudiantes llegaron al día siguiente con mucho material. Al consultarles por las razones detrás de este exitoso e inesperado resultado, mis alumnos me confesaron que habían sentido miedo y que ese estado les había puesto en acción, ¿no? Es decir, los estudiantes se asustaron cuando el profesor les dice que se nos está acabando el planeta y que no vamos a tener dónde vivir si seguimos con estas prácticas. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque solemos considerar desde el punto de vista más clásico de la psicología positiva, la inteligencia emocional, el miedo como una emoción que no aporta al aprendizaje, como una emoción que debiéramos erradicar de nuestro sistema. Y aquí se desconoce que cualquier tipo de emocionalidad bien trabajada es un elemento a partir del cual se puede construir conocimiento, construir ideas, construir aprendizaje, pero no es la lógica que predomina en nuestro sistema educativo, porque tendemos a ver las emociones más bien como parte del contexto en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce y no como el centro de este. Siguiendo esta lógica, como les decía, yo llevo ya algunos años investigando esto y entonces he publicado algunos trabajos que explican esto desde un punto de vista filosófico, específicamente filosofía de la mente. Hay 3 artículos que tienen que ver con este tema y que me han permitido sentar las bases teóricas de un enfoque diferente en esta pelea, como les digo, un poco quijotesca por presentar un enfoque distinto. Y también he hecho investigación empírica sobre las concepciones que mantienen los docentes acerca del rol de las emociones en los procesos educativos. Tengo 3 artículos publicados donde muestro cómo en verdad lo que predomina en la mentalidad de los docentes está mucho más cercano a la lógica de la inteligencia emocional y mucho más alejado de esta otra perspectiva que yo llamo las emociones como el centro de los procesos educativos. Y recientemente, y en esto me detengo y con esto voy a ir cerrando porque ya estoy un minuto pasado, me he dedicado a investigar cómo se da esto en la formación inicial docente. Como decía en la presentación la persona que estaba coordinando, yo trabajo en la Escuela de Educación también a través del núcleo de psicología y entonces formo parte del equipo de formadores de futuros profesores y me he dedicado a investigar cómo se produce la formación emocional de los futuros docentes de nuestro país. Y voy a comentar muy brevemente esto. Se trata de un estudio con 4 carreras de pedagogía y enseñanza básica del CUECH. Ahora estamos realizando uno que incluye universidades privadas también, pero ese todavía no está publicado. Consideró un análisis de la formación emocional que se entrega tanto en el nivel implícito como explícito, un asunto que me parece muy relevante porque no solamente se transmite una visión de las emociones cuando hablamos de las emociones, sino que tal vez incluso más importante que eso es lo que no decimos acerca de las emociones cuando formamos a nuestros profesores. Este estudio siguió una metodología cuantitativa y consideró 3 niveles de análisis: un trabajo de análisis de documentos, proyectos de carrera, programas de cursos, etc. Otro análisis sobre las concepciones que mantenían los profesores formadores de profesores. Y finalmente, lo más importante de todo, la percepción de los estudiantes respecto de la formación emocional que habían recibido en estas 4 carreras del CUECH. Y ahora sí que ya con esto voy cerrando. Les quiero comentar y luego a lo mejor podemos, a través de alguna pregunta,
explicar un poquito más, que identificamos 3 perfiles de formación emocional inicial docente. El primero, que lo llamamos un perfil desorganizado, es un perfil, digámoslo así, sin una estructura formal y que funciona más bien en un nivel implícito, es decir, transmite ciertas visiones acerca de las emociones, pero más bien implícitamente y sin una declaración explícita a través de los programas de formación a través del currículum sobre lo que se quiere fomentar como visión de las emociones en educación. 2 carreras tenían este perfil y es bastante esperable, dado que se trata de un tema bastante nuevo, que no haya una estructura declarada respecto de este tema. Y 2 universidades, sin embargo, para mi sorpresa, tenían una formación más bien explícita respecto del tema. Una de ellas, en un enfoque muy cercano al de la inteligencia emocional, más o menos siguiendo a grandes rasgos algunas de las características que les mostré en las primeras diapos. Y la otra, que si bien también tenía una formación explícitamente declarada en emociones, lo hacía desde un punto de vista diferente al de la inteligencia emocional, un poco más en la línea de esto que yo he llamado las emociones como centro de los procesos educativos. Lo más interesante, al diferenciar estas 2 universidades que contemplaban formación emocional, son los siguientes elementos, que la tercera universidad, o la cuarta en verdad, la que tiene este perfil más bien de emociones como centro, no habla tanto de emociones cuando forma a sus estudiantes, sino que se refieren a la experiencia en el aprendizaje, ¿no? En vez de concebir las emociones como estados discretos, como hablé al principio, en el sentido de entenderlas como miedo, alegría, rabia, como cuestiones separadas la una de la otra, se referían permanentemente durante la formación a la experiencia de aprender, dando con ello valor a la emocionalidad, pero como un estado más continuo y no discreto. Además, consideraban la formación como un proceso transversal, es decir, no tenían cursos de educación emocional, sino que trataban esto en la mayoría de las asignaturas, y desde un punto de vista vivencial muy centrado en el trabajo corporal, porque es una carrera que la dirigía una profesora de artes, y entonces dentro del proyecto formativo tenía mucha fuerza todo el trabajo que tenga que ver con el cuerpo, el baile, la expresión corporal. Y finalmente, y con esto cierro, lo más importante es que esta universidad se diferenciaba de la otra que seguía la lógica de la inteligencia emocional, porque cuando le preguntamos a sus estudiantes, a los que estaban saliendo de la carrera, por la formación recibida, ellos identificaban haber vivido cambios emocionales en un sentido positivo, producto de la formación, cuestión que no ocurría, curiosamente, estamos hablando aquí de análisis estadístico, en la carrera que explícitamente trataba este tema a través de cursos específicos. Entonces, bueno, eso es algo para reparar y para seguir investigando, porque se trata de un hallazgo que nos sorprendió. Disculpen por haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias, Rodolfo, por